me ha correspondido hacerles algunos planteamientos sobre la realidad panameña en torno a las investigaciones de lavado de activos frente a la cooperación jurídica internacional en materia penal. Panamá tiene mucho que decir, Panamá tiene mucho que mostrar en todo lo que hemos hecho en 3 años el Ministerio Público de la República de Panamá en este tema. Se me han asignado 20 minutos, haré lo humanamente posible por transmitir todo, o al menos casi todo, y de no ser así, pues adelanto un pequeño permisito para que me den un poquito más de tiempo, porque nosotras las damas tenemos una característica y es que hablamos a veces mucho, pero lo que yo voy a hablar hoy, todo es importante y para mí es importante que todos me escuchen y me presten muchísima atención porque hay un nuevo Panamá en la investigación penal. Dicho esto, planteo lo siguiente. Primero, pues agradecer a la Fiscalía General de Cuba que me ha permitido compartir algunas apreciaciones de los desafíos que generan las investigaciones de lavado de activos frente a la cooperación internacional desde la experiencia de la República de Panamá en estos últimos años. Es conocido que el lavado de dinero afecta a la economía lícita, menoscaba la libre competencia y desequilibra mercados. Su combate adecuado y oportuno es sumamente relevante para el sostenimiento económico y el desarrollo de nuestros países. En esta oportunidad he dividido mi intervención en 3 grandes áreas o ejes temáticos. La primera es la visibilización del lavado de activos, hacer conciencia de que el delito existe, que está rodeado de un contexto de creatividad e innovación para el mal y que es una amenaza actual para las economías. La segunda guarda relación con las acciones concretas realizadas por la República de Panamá para combatir este delito de manera efectiva, la cual pasa por contar con fiscalías y unidades especializadas, recursos económicos disponibles e investigadores sagaces y conocedores de esta materia tan compleja. Y la tercera, que creo que será a lo mejor la más importante para todo este auditorio, que es el que plantea la colaboración o cooperación internacional en esta materia. En cuanto a la visibilización del fenómeno del lavado de activos, yo quiero plantear algunos aspectos, y es el siguiente. Sabemos que el delito de lavado de activos o blanqueo de capitales, como nosotros lo mencionamos muy comúnmente, guarda relación con el orden económico. El bien jurídico protegido, pues, son las economías de nuestros países. ¿Qué pasa aquí? Que para hablar de lavado de activos tenemos que estar claros que debemos tener un delito precedente. Un delito precedente que en muchas ocasiones en los ministerios públicos, y yo digo por la experiencia de Panamá, antes solamente se investigaba cuando nos encontramos usualmente a la figura del narcotráfico, y Panamá siempre ha sido muy efectivo en el delito de narcotráfico, en el castigo del delito de narcotráfico y en el lavado de activos o blanqueo de capitales, teniéndolo como precedente. Pero ¿qué ocurre? El lavado de activos es un cáncer para las economías de nuestros países. El lavado de activos, el blanqueo de capitales siempre ha existido, solamente que antes no se le prestaba tanta atención. ¿Y por qué lo digo así? Porque siempre que se comete un delito, en la mayoría de nuestros códigos penales, el 90-95% de nuestros códigos penales establecen o se sanciona el delito, pero cuando la persona, el victimario, lo comete, pues automáticamente sabemos, o en su mayoría, que es para una retribución económica. Pero ¿qué hace la persona con esa retribución económica? Lo va a meter en el sistema, tiene que usar el dinero, tiene que usar el bien. Automáticamente, desde que lo hace, ya estamos hablando del segundo delito de su autonomía, como es el tema del blanqueo de capitales. Entonces nos encontramos que en nuestras economías, ahí tenemos ciudadanos honestos que trabajan toda una vida para tener una riqueza lícita, crean comercios, establecen una forma de economía que ayuda a las economías de los países. Pero en paralelo tenemos a otra persona que de la noche a la mañana se hace rico. De la noche a la mañana tiene bienes, de la noche a la mañana tiene grandes casas, tiene mansiones, tiene cuentas bancarias. ¿Cómo hace? ¿Por qué a uno le cuesta 10, 15, 20 años tener un nombre, tener una riqueza bien habida y dejar un legado a su familia? Y mientras que otros, en 2 o 3 años, pues resulta que están a la par.
Entonces es un cáncer y tenemos que erradicarlo dentro de lo que sea, dentro de lo posible, y en este caso entramos los ministerios públicos en la persecución del delito con una labor muy efectiva. ¿Por qué? Porque el blanqueo de capitales en estos momentos es un delito transnacional. Es un delito transnacional, ¿por qué? Porque no se quedan, los ingresos no se quedan en los países, pasan a otras jurisdicciones. He allí entonces la realidad panameña por su floreciente servicio financiero, por ser un hub de las Américas, por tener una muy sólida empresa en el tema de construcción, por brindar servicios también en lo que tiene que ver con la creación de sociedades, que es crear sociedades, y aquí lo aclaro una y otra vez, es un servicio totalmente lícito. Que se le dé otro uso es otra cosa, pero Panamá brinda un servicio lícito en la creación de sociedades. Ante esto, entendiendo que lo que vamos a proteger es la economía nacional, entonces lo primero y lo que hacemos nosotros en Panamá es determinar cuáles son las debilidades o cuál dentro de nuestro catálogo de títulos o de normas penales, cuáles son en donde nosotros encontramos la mayor amenaza. Y encontramos la mayor amenaza, por ejemplo, en narcotráfico, en trata de personas, en corrupción, en crimen organizado. Ante esto, entonces nosotros definimos dentro del catálogo de las conductas ilegales o injustas, pues cuáles son en donde Panamá tiene que poner mucho más empeño. Y eso es lo que hemos hecho. Se ha hecho todo un trabajo con un equipo técnico para atacar este tipo de delito a través de los delitos precedentes. Siendo así, encontramos también que Panamá asume una persecución del delito entendiendo que el blanqueo de capitales, por su estructura, por su complejidad, por ser transnacional, ya requiere de otro equipo de técnicos, de profesionales que no necesariamente son abogados. Se requiere al abogado, se requiere al fiscal, se requiere al especialista en la norma penal, pero también se requiere al financista, se requiere al contador, se requiere a un grupo interdisciplinario de profesionales que coadyuvan con el fiscal para enfrentar el tipo penal. Y eso es lo que se ha hecho en la República de Panamá. De esta manera, nosotros atacamos el delito, pero en paralelo, como bien decía el fiscal Darío al hablar del Grupo de Acción Financiera Internacional, nosotros en Panamá establecimos o se han creado una cantidad de leyes que lo trabajan en 2 vías, en prevención, y cuando la prevención falla, entra la represión. Por supuesto, en represión entra el Ministerio Público. En prevención hay un consejo encargado de determinar cuáles son las áreas en donde Panamá donde hay actividades económicas que permiten o que dan pie a que pueda haber algún tipo de blanqueo. Y tenemos entonces el sistema financiero, tenemos el sector de la banca y tenemos los sujetos no obligados también que deben rendir cuentas. Y en este caso tenemos a los abogados. ¿Qué tenemos en Panamá? Una ley de obligatorio conocimiento y de cumplimiento por parte de los abogados de conoce a tu cliente. Ya ahorita en Panamá se ha levantado frente a las investigaciones penales la reserva del secreto bancario. En Panamá no hay acciones al portador. En Panamá ya tenemos una ley que habla sobre las acciones nominativas y nosotros ya podemos identificar quién es el beneficiario final, lo que antes era muy, pero muy difícil. ¿Qué ha pasado también? ¿Y qué otro elemento importante me parece a mí muy oportuno comentarles? Y es que cuando hace 3 años inició una nueva gestión en el Ministerio Público, era importante transmitir al fiscal que ya no solamente se investiga el primer delito, hay que investigar el segundo delito. Pero ¿qué pasa? Que al menos en Panamá la experiencia demostraba que eran grandes resultados en investigación del delito primario. ¿Pero y qué pasó con el segundo? Antes solamente era la fuerza del narcotráfico, ahora en corrupción, en trata, en tráfico de armas, nosotros hemos podido, o el Ministerio Público de la República de Panamá ha podido llevar a cabo investigaciones muy fuertes en donde se han recuperado más de 380 millones de dólares
producto de corrupción. ¿Y por qué? Porque ya no solamente se investiga la corrupción, sino que se le da el seguimiento, la trazabilidad del dinero, y eso es importantísimo. También hemos podido determinar a través de todo el equipo técnico de investigación que el dinero nunca se queda en Panamá, que se utilice el sistema financiero panameño y se va hacia otras jurisdicciones. Pero aquí entonces entra y enlaza automáticamente con el tema de la colaboración internacional y la importancia de visibilizar a los ministerios públicos. Nosotros, los fiscales generales, los procuradores generales, apostamos por transmitir o para recibir información de una manera rápida, oportuna. Es allí en donde encontramos que hay que enlazar, hay que fortalecer los lazos de comunicación de todos los ministerios públicos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al ser la situación de Panamá, con su sistema financiero, el dinero no se queda en Panamá, el dinero pasa por Panamá. Y nosotros necesitamos tener esa relación estrecha con las distintas autoridades de investigación de todos los países, no solamente de América, sino del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos normas penales que nos permiten y nos obligan a investigar incluso el caso en aquellas investigaciones en donde el dinero solamente pasó por Panamá. Y eso es importante para nosotros porque permite compartir información, permite que nosotros le podamos decir a todos los fiscales y procuradores generales qué fue lo que ocurrió en Panamá, cuál fue la sociedad, quién fue el beneficiario final y cómo nosotros podemos colaborarle en su investigación para que tenga ese resultado positivo en cuanto al beneficiario final. Entonces vemos que la lucha contra el blanqueo de capitales, la lucha contra la corrupción es un tema no de un país, es un tema que requiere trabajar en equipo, que requiere voluntad y que lo más importante requiere es compromiso de nuestros países. El delito transnacional es un delito que es el delito de ahora. Ya en Panamá, por ejemplo, ya nosotros no estamos viendo el delito del hurto simple o la persona individual que lo comete, no. Ahora forma parte de criminalidades organizadas. Y esto no se queda en Panamá. Y para nosotros es fundamental, muy importante, que se comprenda que trabajar en un ministerio público, trabajar con el recurso humano, es importante buscar la motivación. Si nosotros, los fiscales generales y procuradores, no trabajamos por la motivación de nuestros colaboradores, no vamos a obtener resultados. Y esto sigue y se mantiene cada día más. ¿Qué ocurrió en Panamá? Nosotros tenemos también, y les quiero hacer algunos breves comentarios sobre investigaciones que impactaron no solamente a América, sino que impactaron al mundo. Y tengo que hablar necesariamente sobre el caso de Papeles, y no voy a decir el nombre de mi país porque lo digo una y otra vez y en todos los foros. En Panamá somos 4 millones de habitantes y es mentira que por una firma de abogados Panamá va a ser mirada en negativo. Es mentira que Panamá pueda ser considerada por el tema de, entre comillas, el famoso paraíso fiscal, porque nosotros tenemos normas en prevención, tenemos normas en represión, pero también es importante que en la colaboración internacional, todo aquel que quiere información de Panamá plantee de una manera básica y simple una buena teoría del caso y efectivamente nos diga qué quiere. Y que nos digan, Ministerio Público, queremos al beneficiario final. Ministerio Público, queremos que nos digas quién integró esta sociedad. Ministerio Público, queremos que en el banco tal nos digas esta cuenta. Y nosotros lo hacemos. Lo hacemos y lo hemos hecho. La colaboración internacional en Panamá se ha fortalecido muchísimo, pero para eso es importante que quien nos pide la información sepa exactamente qué es lo que quiere pedir. Porque si pide demasiado y no logra concretar, pues definitivamente que nosotros no podemos brindarle todo el apoyo que merece. Me fui de otro lado, vuelvo al caso de Papeles. En el tema de Papeles, en Panamá fue un gran reto encontrar que a nivel del mundo se había utilizado una firma de abogados, brindó servicios y que a su vez esos servicios fueron para evadir el fisco, en su mayoría en casi todos los países de Europa. ¿Eso qué originó? Eso originó que nosotros tuviésemos que viajar a Europa,
y frente a frente y cara a cara a las distintas autoridades de los países de Europa, específicamente en Eurojust, planteáramos y dijéramos exactamente qué es lo que necesitan. Se planteaba una realidad. Panamá no tiene en estos momentos la norma penal de evasión fiscal, no la tenemos. Pero resulta que en otros países no está evasión, pero tenemos, por ejemplo, falsedad. Y para cometer la evasión ha tenido que haber siempre falsedad. ¿Qué hemos hecho? Hemos pedido y logrado a través de la colaboración informal que los países y ministerios públicos de distintas partes del mundo, incluyendo América, vayan a Panamá. Se sienten con los fiscales que llevan el caso y nosotros le podamos dar la información que ellos están requiriendo. También indicarles cómo debe hacer la asistencia o cómo debe hacerse la solicitud para poder brindar la respuesta. Entonces, todo se facilita. A lo mejor hay muchas distancias geográficamente, pero con una reunión, con una llamada, todo se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un fin común y es la persecución del delito. Tenemos un fin común y es evitar la criminalidad transnacional. Tenemos un fin común y es tratar de minimizar el blanqueo de capitales, porque ese es el delito que está acabando con las economías del mundo. Entonces, en este caso en particular en Panamá, muchos países de los que están incluso aquí han visitado mi país, se han reunido con los fiscales y le hemos facilitado la información. También hemos podido establecer alianzas muy buenas con Andorra, con Suiza, con Brasil, quien ha sido un país que nos ha apoyado mucho en el siguiente caso importante. ¿Y cuál fue el caso de Brecht? ¿No? Toda América, o casi todos los países, o la mayoría de los países, de una u otra forma, quedamos envueltos en el tema de esta trama del caso de Brecht. Panamá, a través de la colaboración internacional, pudo avanzar en su investigación, que no se ha concluido, pero la llevamos, está muy avanzada, y por el uso del sistema financiero panameño, nosotros logramos que la empresa reconociera y aceptara la devolución y la entrega de una suma de dinero porque el sistema financiero panameño fue utilizado para lo que no se debía utilizar. Entonces, este es el nuevo Panamá en lo que tiene que ver con la persecución del delito. Hemos encontrado también en otros casos importantes a nivel del país, en donde vemos cómo empresas, a través de la corrupción, se utilizan estructuras financieras, utilizan la creación de personas jurídicas y que a su vez depositan en sociedades en otros países y después de esto se deposita el dinero en otras cuentas en otros países a través, por ejemplo, de las sociedades offshore. ¿Esto qué origina? Que después que se hace toda esa trama de trazabilidad, donde se ubica el dinero en distintas jurisdicciones, luego siempre viene el retorno y llegamos al beneficiario final. En conclusión, siempre hay, y en Panamá hay mecanismos para ubicar quién es el beneficiario final en toda esta trama de colocación, estratificación e integración del dinero cuando tiene que ver con blanqueo de capitales. Nosotros tenemos las capacidades y tenemos la colaboración internacional. Pero aquí también es importante hacerles otro comentario muy puntual. Y es que en el tema de colaboración internacional hay tres vías. Si se utilizan autoridades en las que la Procuraduría General de la Nación no es la autoridad central, definitivamente que la colaboración internacional les va a demorar. Nosotros somos signatarios y autoridad central en Viena, en Mérida y en Palermo. ¿Esto qué significa? Esto significa que un país, un fiscal, un procurador tiene interés en la información que nosotros tenemos, basta con que utilice cualquiera de estas tres convenciones e incluso por correo nosotros trabajamos hasta cuando nos lleguen los documentos. Pero si se utiliza la vía de la reciprocidad, pues entonces ya allí entran otras áreas o otro órgano de poder que no necesariamente es el Ministerio Público o la parte judicial, que hace que se dilate la entrega de la información. Pero el punto aquí es que en muchas ocasiones quienes solicitan la colaboración internacional no saben o no manejan la parte del derecho interno que guarda relación con la entrega de la información. Entonces, creo que es importante que se sepa que la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá es autoridad central en estas tres convenciones y, por tanto, facilita de una manera muy rápida la entrega de la información.
acciones concretas que ha llevado el Ministerio Público en el tema de blanqueo de capitales. En el tema de la banca, el Ministerio Público de Panamá ha intervenido con la superintendencia y hemos trabajado o han salido, si se quiere, del negocio de banca 3 bancos. Esto es una muestra de que el sistema financiero panameño sabe que tiene que cumplir reglas y las está cumpliendo. Tenemos casos en donde, por su complejidad, requieren del esfuerzo y de la colaboración internacional. Creo yo importante señalarles que Panamá está en una lucha muy férrea contra la corrupción y el trabajo que se hace es mucho. Sin embargo, hay voluntad. Y yo creo que todos nosotros lo que tenemos que trabajar por nuestros ministerios públicos es por voluntad. Es lograr que el colaborador se inserte en esa vorágine de luchar por el ideal de país, cumplimiento de la Constitución y de la ley, y no tener más temor, decimos nosotros, que a Dios. Es el único al que hay que tenerle temor. A los demás, si uno cumple con su Constitución y la ley y sigue los procesos como corresponde, el tiempo se encargará. Y es así. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a la sociedad y la sociedad en el tema de blanqueo de capitales padece y está padeciendo mucho. Entonces nosotros somos los llamados a poner orden en lo que tiene que ver con la justicia penal. De allí la enorme importancia del trabajo conjunto, del trabajo unido. Como procuradora y en mi calidad de presidenta y de todos los compañeros que tengo acá y todas las representaciones de Iberoamérica en lo que tiene que ver con la justicia penal, nosotros podemos decirles que estamos unidos en esta lucha. Pero nosotros necesitamos que todos aquellos países que no necesariamente están en América comprendan y entiendan que hay sistemas jurídicos en donde nosotros vamos a actuar, estamos actuando, pero es importante también que se conozca nuestro derecho interno para poder brindar las colaboraciones. Yo quiero, puedo hablar mucho más, pero no voy a, creo que ya ha dado un pantallazo genérico de todo. Yo quiero agradecer la atención que todos hemos recibido, todas las delegaciones de todos los fiscales generales y procuradores. Hemos sido desde nuestra llegada muy bien atendidos, muy agradecidos, con mucho calor, y decirles pues que en lo que respecta a Panamá hay un Ministerio Público con vocación, hay un Ministerio Público con todo el interés de brindar la información que ustedes estén requiriendo, simplemente encontrar las formas y los mecanismos para hacerlo de una manera rápida, efectiva y eficaz. Y entender que la lucha contra la criminalidad organizada, la lucha contra el blanqueo de capitales, es una lucha transnacional en donde lo primero es determinar cada país cuál es su amenaza manifiesta para poder establecer el delito precedente y poder entonces continuar atacando el flagelo del blanqueo de capitales. Muchas gracias.